Muy buenas noches, soy el pastor Juan Martín Plasencia, estoy saludándolos desde los héroes de Cama con este piloto de nuestro programa Hablando con la Palabra de Dios. Reciban un saludo de mi parte, de toda la iglesia, que Dios los bendiga. Esta noche solamente queremos transmitir un pequeño piloto hablando de cosas referentes a la Palabra de Dios, pero no con la perspectiva del ser humano, sino la que dice la misma palabra. Y quiero invitarlos a todos aquellos que puedan ver este video, que reflexionemos como iglesia, ¿qué es lo que hacemos con la palabra de Dios? A mí me llama mucho la atención este tiempo en donde cada persona interpreta la palabra como lo dicta su idiosincrasia, pero ¿realmente es lo que quiere Dios que hagamos con su palabra? Comentando con algunas personas llegábamos a la conclusión de que esa es la razón por la cual hay tantas religiones, tantas divisiones en el cuerpo de Dios, porque precisamente cada uno interpreta las cosas como mejor le conviene, conforme a sus opiniones, conforme a sus ideas, conforme a sus pareceres y sobre todo como le acomode la palabra a su conveniencia. Y algo muy importante es que la palabra de Dios no se juzga conforme a lo que nosotros creemos o pensamos, sino se juzga ella sola a sí misma. Ella misma se puede interpretar porque el ser humano siempre va a desvirtuar la palabra de Dios. Es muy importante que esta postura de Dios la entendamos. En sus símbolos, cada palabra que leemos nosotros en la Escritura tiene la interpretación de ella misma. Sé que hay una materia llamada hermenéutica dentro de la teología y que todos la podemos estudiar, pero siempre los libros de hermenéutica nos van a llevar a la interpretación de un ser humano. Y no digo que esté mal, lo que digo es que cierto es que Dios le da una revelación a cada persona, dependiendo de su época, dependiendo del contexto de vida que tiene, pero esa no es la verdad absoluta. La verdad absoluta viene específicamente en la palabra de Dios y solo la teología bíblica puede darle explicación a la teología bíblica. ¿Cómo está esto? Que los símbolos que trae la escritura y que a veces hay versículos que son difíciles de entender, que incluso el apóstol Pedro dice que Pablo interpreta cosas que son complicadas de entender para el ser humano, y más aún si nosotros no tenemos una comunión completa con Dios, si no somos asiduos estudiosos de la palabra, si no tenemos el hábito de escudriñar hasta lo más profundo las escrituras, pero utilizando las reglas que el mismo Espíritu Santo pone para la correcta interpretación de textos complicados, pero aún también de los que no lo son tanto. Creo que todo mundo entendemos que matar es malo y por eso la ley lo prohíbe y lo califica como un delito grave.
Si el ser humano sabe juzgar estas cosas, está de acuerdo con la ética de Dios, porque Dios es realmente bueno y Él prohíbe el asesinato en cualquiera de sus formas. No le agrada a Dios el hecho de que una persona le quite la vida a la otra. Ese versículo que dice no matarás, es cierto, encierra la verdad de que Dios aborrece el asesinato. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo le da una connotación mucho más profunda. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que todo aquel que odia a su hermano o que aborrece a su hermano, ya es un asesino. Y el apóstol Juan también habla de esto. Matar es malo. No necesitamos ser grandes teólogos para saber que matar es malo. Pero hay otras cosas que la palabra de Dios dice que no son tan fáciles de entender en el momento, solamente cuando recibimos revelación de parte de Dios podemos saber qué significa cada porción. Para esto no debo sentarme y decir, Señor, háblame. No, tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que meternos en esa marea de conocimiento que Dios tiene para nosotros. Porque Dios nunca va a respaldar a alguien que es flojo para leer su palabra. Hay mucha gente que dice, es que yo no entiendo nada. No entendemos muchas veces, no es porque Dios no quiera. El problema radica en que solo leemos las letras que están por encima, sin el espíritu de la palabra. Y eso solamente el Espíritu Santo te lo puede dar a ti y a mí. Pero Él se va a acercar a aquellos que diligentemente y con gran amor buscan el conocer la voluntad de Dios, pero sobre todo tener ese corazón íntegro para aplicarla a su vida y a la de los demás también. Hermanos, amigos, es necesario que el Hijo de Dios aprenda a no mezclar sus ideas con la palabra de Dios, porque desvirtuamos el mensaje de la palabra. Pronto empezaremos a ver, pronto podremos ver cómo la palabra se materializa frente a nosotros. Pronto platicaremos de cosas más profundas y trascendentes también. Pero lo más importante, no solo leas, no solo estudies la palabra de Dios. Tenemos que aprender, ustedes y yo, a que lo que leemos, ponerlo por obra. Vivimos tiempos peligrosos y lo más importante no es la interpretación humana, porque la misma palabra de Dios dice eso, que la profecía no es de interpretación personal, sino que los santos hombres de Dios escribieron conforme a lo que les inspiró el Espíritu Santo. Así que cada vez que leas la palabra, pide juntamente la revelación de la palabra. Y si tu pensamiento
trata de acomodar la palabra de Dios a tu idea, entonces tu idea está equivocada. A lo largo del tiempo he aprendido que mi idiosincrasia nunca podrá superar la sabiduría que tiene la palabra de Dios. Te mando un saludo, un abrazo. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, amigo. Que pronto nos veremos nuevamente. Muy buenas noches.